Cenicia Abogados, defendemos lo que más valoras. Hola, soy Nicolás Lúcar y el día de hoy estamos con el doctor Víctor Espinosa. Él es un abogado especialista en temas inmobiliarios. Y esto es más importante de lo que mucha gente cree y el propio doctor Espinosa nos va a explicar por qué. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Nicolás. Bien, sí, el tema de las compras inmobiliarias es un tema muy recurrente y muy frecuente en consultas por parte de los clientes que se acercan al estudio. ¿Por qué es importante el poder recurrir a un abogado antes de comprar un inmueble? Son varios los factores. El tema de calcular los impuestos, el tema de saber qué gastos incurrir, el tema, sobre todo, de evitar ser estafado en un proceso de compra cuando desconocemos qué documentos firmamos, entre otras variables que se pueden ir dando a lo largo. Pero ¿cuál es la recomendación primera? Tal vez el que la persona que te está vendiendo tiene el derecho a venderte lo que te está vendiendo, es decir, correcto, es el dueño, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Pero ojo con el dato. No todas las operaciones inmobiliarias se hacen necesariamente con el titular registral. Y ese es un poco el desconocimiento que tienen las personas y tienen ese miedo porque recurren al estudio, recurren a un abogado y le dicen, doctor, abogado, mire este documento, mire este contrato, no entiendo para nada lo que dice. Estoy celebrando un contrato y le estoy pagando el dinero a inmobiliaria X, pero al final el titular registral es una persona que no conozco. ¿Es eso posible? ¿Es una estafa? ¿Me quieren ver la cara? ¿Qué es? Me dicen. Y yo les digo, bueno, permítame revisar el documento, permítame revisar el contrato y otros documentos para poder cerciorar si realmente estamos frente a una operación legal o realmente estamos frente a una situación de estafa inmobiliaria. Entonces, no solamente basta decir, estoy celebrando con el propietario, porque en muchas ocasiones, sobre todo en el sector inmobiliario, hay formas de inversión, de asociarse con el propietario para que una inmobiliaria... Claro, o sea, el dueño de un terreno logra un acuerdo con la inmobiliaria, interviene incluso a veces un banco, ¿no es cierto?, correcto, como para financiar las operaciones, y en realidad lo que te están vendiendo todavía no existe, ¿no es cierto? Es un correcto, bien, ¿cómo le llaman? Un bien futuro, correcto, ¿no es cierto? Compra-venta de bien futuro, compra-venta de planos, esperanza de compra, regulado en el derecho, es la compra-venta de bien futuro como tal. O sea, estás comprando la esperanza de un bien cierto. Todavía no existe legalmente, pero ya te obliga el vendedor a entregártelo en un determinado tiempo. Tiempo que debe estar en el contrato. De acuerdo. Ahora, pero ¿cómo puede uno tener la tranquilidad de que es decir, depende quién es el vendedor, de que tenga antecedentes? Es decir, la gente a veces va a ciegas, ¿no es cierto? Correcto. Y o se deja guiar porque le impresiona la propaganda o porque un amigo le pasa la voz, ¿no? Correcto. Hay muchos factores a analizar antes de dar un solo sol al momento de separar un departamento, un terreno o comprar una propiedad. O sea, ¿qué es lo primero entonces que uno tiene que fijarse para ir con confianza, ¿no? Claro. Hay muchos factores, estimado Nicolás. Mire, la verdad no solo depende de un factor legal. Si bien es cierto tener una buena estructura contractual, o sea, bien redactado un contrato, colocar penalidades, irnos a un tema de arbitraje o al Poder Judicial es bueno, es perfecto, pero eso no basta para evitar un posible escenario de incumplimiento. Entonces, hay que ver los antecedentes. Esto ya escapa un tema estrictamente del abogado soluciona. Esto tiene que ver con un aspecto de conocimiento ya como aspecto comercial, es decir, ver los antecedentes de la persona que te vende, la inmobiliaria, pero yo les puedo dar algunos tips como para precisamente evitar esos incumplimientos. Para como vacunarte, ¿no es cierto? Claro, contra la eventualidad de que te pase algo, ¿no es cierto? Correcto. Y en el extremo hasta de que te estafen, ¿no? Correcto, correcto. Por ejemplo, vamos a comenzar con un punto que se repite constantemente en las operaciones de revisión de contratos que tenemos en el estudio. Viene una persona y nos señala, tengo este contrato. Doctor, pero veo que está incompleto, me faltan datos. Por ejemplo, veo que la inmobiliaria sí o sí quiere su plata, quiere su dinero, quiere que le pague puntual. Yo le doy una cuota inicial que me financio con dinero propio y las demás cuotas lo puedo financiar con dinero del banco. Pero si yo pago, ¿quién me asegura que la inmobiliaria va a cumplir con entregarme el departamento? Y hay dos etapas muy importantes en la entrega de un departamento, por ejemplo. La toma de posesión y la independización del departamento. Por ejemplo, si la inmobiliaria X me promete que en el año 2026 me va a entregar la posesión en el mes de julio,
Muchos de los escenarios que se dan, que es un incumplimiento parcial, es que no se da en julio la entrega del departamento. Se da en 3 meses después, 6 meses después. Y lamentablemente, ¿esto por qué se da? Porque el cliente no revisó el contrato. Y bien claro dice en la cláusula que la inmobiliaria podrá retrasar de manera unilateral la entrega de la posesión. Y eso no debería ser, y en todo caso, si está, debería ser penalizado. No debería firmarse el contrato, incluso. Ya. Suprimirlo, si bien es cierto, se puede dar ciertas liberalidades a la inmobiliaria, pero no con tanta facilidad, ¿no? O sea, no esperar 6 meses. Yo pienso que un plazo máximo de 2 meses estaría bien, y a partir del día siguiente de esos 2 meses, una penalidad. Por ejemplo, que vayan pagando $100, 100 soles diariamente, semanalmente. Por el retraso. Correcto. Pero créeme, Nicolás, que a pesar de esas cláusulas, hay muchas inmobiliarias que no pagan esa penalidad. Tenemos clientes que lamentablemente están fastidiados, agotados, y que incluso piensan en irse en Indecopi, irse al Poder Judicial para resolver el contrato ya como última instancia. Ahora, cuando tú, digamos, hablemos por ejemplo de estos edificios que ahora hay por todos lados, ¿no es cierto? Te ocurre que tú vas y te ofrecen un departamento, pero resulta que en registros públicos está escrito el nombre del propietario original del terreno, que ha hecho un contrato con la inmobiliaria. Correcto. Y quien a su vez te está vendiendo un bien futuro, o sea, un departamento que todavía no existe y en un determinado plazo va a existir. Correcto. Eso tiene que, es decir, esos plazos tienen que estar claramente establecidos en el contrato, ¿no es cierto? Correcto. O sea, ¿cuándo es que te van a entregar el departamento? Pero ¿en qué momento el departamento pasa a ser una propiedad tuya inscrita en registro público? Muy buena pregunta. Una vez ya concluida la etapa de entrega de posesión, esta entrega de posesión del inmueble no queda solamente en firmar. Hay que hacer una revisión, por ejemplo, que los acabados correspondan a lo que se prometió. Si no se entrega algo que es incorrecto, entonces nosotros podemos hacer una reclamación. Pero hay un dato que muchas inmobiliarias obvian, precisamente es la fecha aproximada de la entrega de documentos donde ya se ha independizado el inmueble. ¿Y sabe por qué pasa eso, estimado Nicolás? Porque muchas inmobiliarias no tienen calculado la gestión administrativa correctamente con su área legal. Entonces, esta inseguridad la trasladan al consumidor, y este consumidor no se da cuenta de que el no tener una fecha detallada de la entrega ya del título de propiedad a favor de este le puede generar perjuicios a futuro. Hay casos donde empresas inmobiliarias han entregado departamentos, viven tranquilamente, pero nunca entregaron títulos de propiedad y la empresa desapareció. Entonces queda en el aire y tienen que iniciar juicios que demoran años, procesos de prescripción innecesariamente para recién regularizar su propiedad. Y como lo has mencionado, debe colocarse un plazo exacto para Claro. poder Ahora, entregar títulos. ha habido ciertos casos extremos, ¿no? Yo he visto en mi chamba como periodista casos de unos inescrupulosos que le habían vendido el mismo departamento a 2 y hasta 3 personas distintas, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo protegerse de eso? ¿Existe alguna manera? Excelente pregunta. Este es un típico caso en el ámbito legal que le llamamos concurrencia de acreedores, y en el ámbito más coloquial se llama doble o triple venta inmobiliaria, donde una persona, por ejemplo una inmobiliaria o una persona X que es propietario registral, aprovechando una situación de inexactitud, se lo vende a A, se lo vende a B y se lo vende a C en determinados tiempos, ¿no? A se lo vende en el 2020, a B en el 2022 y a C en el 2024, ¿no? Y nunca le entrega el título de propiedad a ninguno de ellos, pero le entrega contrato privado, contrato con firma legalizada y otro con escritura pública. La pregunta, como bien lo mencionas, es ¿quién prefiere el derecho? El derecho es muy puntual. Hay una norma que lo resuelve. El artículo 1135 del Código Civil te dice que el que compra tiene que ser un comprador diligente, tiene que inscribir en registros públicos esa titularidad y además hacerlo de buena fe. ¿Qué significa esto? Que debe desconocer que existan transferencias anteriores a las suyas. ¿Para qué? Para que diga, oye, si tú compraste... Claro, pero eso ¿cómo lo resuelve? Yendo a registro público. Correcto. O sea, no te basta tener un contrato privado, No. un papelito firmado entre los dos. No, eso que firmes tiene que ir a registro público. Correcto. Esa es la primera regla. O sea, tiene que ir al notario y el notario a registro público. Correcto, pero no solamente ir a registros públicos, también antes de comprarlo, haber revisado, por ejemplo, que no hay una anotación de demanda, que no hay un bloqueo registral a favor de alguien más.
Ahora, pero esta información no la maneja el común de las personas. Correcto, correcto. Por eso le había mencionado que inicialmente pienso que invertir en un abogado, sin ánimos de hacer un cherry, obviamente para los colegas, invertir en un abogado sale mucho más barato que en invertir en un proceso judicial. Claro. Es como un médico. O sea, protegerte, claro, es como la medicina preventiva. Tú inviertes Correcto. en prevención para evitar costosos tratamientos de la enfermedad, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, vemos que el abogado inmobiliario lo que permite es, al revisar los documentos, darte un diagnóstico si debes o no debes comprar. Al final es una inversión de vida de muchas de las personas. Estamos hablando no de una inversión de 10.000 soles. Muchas veces hablamos de una inversión de $500,000 de soles. Realmente las producciones inmobiliarias de departamentos o Claro. terrenos son altas. Ahora, digamos, una práctica muy común en este momento, aparte de la venta de estos departamentos en los edificios, es la venta de terrenos, Así es. ¿no es cierto? Y ahí hay montones de problemas, esta vez sí, con quién es el dueño del terreno que te está vendiendo, Es ¿no es correcto. cierto? ¿Y cómo se maneja ese tema? O sea, ¿qué situaciones han enfrentado ustedes? Mira, en el tema de terrenos podemos dividirlo en dos tipos de problemas. Cuando alguien quiere comprar terrenos de dueños titulares ya registrados, que es mucho más fácil, el gran problema es cuando se hace el tema de la gestión urbana, por así decirlo, ¿no? El tema de todo el saneamiento, colocación de servicios, porque ahí hay un plazo adicional que hay que sumarlo, y todo lo demás que habíamos mencionado, la entrega en posesión, la división. Muchas veces, las personas cometen el error de quiero comprar un terreno para vivir y no se dan cuenta que ese tipo de terreno no es para vivienda, es para campo, uso muy, muy particular. Entonces no le van a colocar servicios de agua potable como ellos quisieran. Y ese es un primer error. O sea, tienen que saber qué tipo de uso es el terreno. Ahora, yo no sé si lo hace a propósito, pero uno lo escucha al doctor Espinosa y se convence que mejor no firmar nada si no tienes un abogado. Claro. Pero es que la cantidad de gente que enfrenta problemas porque firmaron equivocadamente un contrato o descubren problemas cuando ya es demasiado tarde porque soltaron un montón de plata. Sí. Y de repente, en el extremo es que soltaron un montón de plata y no tienen nada, ¿no Claro. es cierto? Ahí hay una primera crítica que se le puede hacer a los gestores inmobiliarios, a los vendedores. Quizás es el primer filtro que tiene el cliente para incentivarse a comprar, pero es un primer filtro engañoso porque el gestor, el vendedor, el aspecto comercial quiere cerrar una venta y como tal te va a prometer el oro y el morro con tal que tú sueltes una cuota inicial y esa cuota inicial la sueltas sin tener en cuenta una asesoría legal mínima. Ahora, ¿y qué derechos tiene, ya que habló doctor, de la cuota inicial? ¿Qué ocurre cuando una persona compra un terreno o un bien futuro o lo que fuera, paga la cuota inicial, empieza a pagar las cuotas y por alguna razón económica se queda sin chamba, tiene un problema de salud y tiene que gastar dinero no previsto y no puede seguir pagando? ¿Qué pasa con toda la plata que invertiste? Lamentablemente, si no está estructurado en el contrato, como decimos coloquialmente en el ámbito profesional, es papelito manda, ¿no? En el ámbito de abogado. O sea, si en tu documento no dice alguna causal de eximente de responsabilidad para darte chance de dejar de pagar 3, 4 meses sin interés de por medio, un tema de refinanciamiento que es posible, la inmobiliaria o la persona que te vende tiene la opción de resolverte el contrato. Y ahí viene un punto que sí ha entrado a tallar el INDECOPE. La resolución de un contrato no puede ser leonina, no puede ser excesiva, no puede ser saturante para el cliente. Es decir, si por A o B no puedes pagar o ya no puedes pagar las cuotas, no te puede castigar con que la inmobiliaria se queda con todo el dinero o que se queda con el 50, el 40, inclusive no se puede quedar ni con el 30%. Tiene que haber una cuota de castigo razonable que ha ido disminuyendo. Ya, claro, digamos, si tú no puedes cumplir con todo, bueno, te penalizan por no haber cumplido, pero no es que se quedan con toda tu plata, ¿no? En algunos casos, algunas inmobiliarias y muchos de los contratos que he podido revisar, sí se quieren quedar con todo el dinero. Ya, pero eso ha pasado porque no fueron asesorados debidamente. Correcto. Porque con asesoría tú no deberías aceptar un contrato en el que diga que si tú dejas de pagar la cuota, perdiste todo lo que pagaste hasta ese momento. Correcto, estamos hablando de asesoría preventiva. Si bien es cierto, también hay una asesoría post, ¿no? O sea, cuando ya ocurrió el problema,
podemos recurrir a los criterios de Indecopi del Poder Judicial para poder recuperar parte Ahora, del dinero. una pregunta que sí es importante es el tema de los impuestos, porque mucha gente compra un bien inmueble y no es consciente que eso genera obligaciones, ¿no? Así es. O sea, ¿qué impuestos tiene que pagar uno cuando compra un bien? Es una buena pregunta. Sabemos que en el ámbito tributario hay diferentes tipos de impuestos, ¿no? Hay tasas, contribuciones, derechos a pagar. Particularmente en las operaciones inmobiliarias, ¿no? Hay 3 impuestos que siempre se me vienen a la mente. El impuesto que paga el vendedor, que es el impuesto a la renta, por generar una ganancia sobre el departamento, el terreno, que es un 5% sobre el valor de la ganancia. Eso es lo que paga quién. El vendedor. El que vende. El que vende. De El que acuerdo. gana. Es el que 5% gana. del valor total. No, 5% sobre la ganancia. Es decir, si el inmueble te costó 100 y lo vendiste a 200, esa diferencia es la ganancia. Sobre eso es sobre lo que se paga el 5%. Exacto, claro. Ya. Ahora, hay cálculos más, menos, que le permiten hacer unos ajustes a ese Pero ese digamos, 5%. ese es el rango. Ese es el rango. Ya, pero el comprador, ¿qué es lo que tiene que pagar? El comprador, hay un impuesto antiquísimo que viene inclusive desde el ámbito colonial, que es el impuesto a alcabala. La alcabala. El alcabala es un impuesto que es municipal en realidad, ¿no? ¿O no? Sí, tiene una injerencia municipal, pero lo que busca es que el comprador pague un derecho por haber adquirido un inmueble, cualquiera sea la forma en la que ha adquirido. O sea, a diferencia, por ejemplo, del vendedor, que solo paga impuesto a la renta cuando hay ganancia, el comprador paga el impuesto por haberlo adquirido, no importa si ha sido a título gratuito. ¿Y cómo pagado. se determina cuánto tienes que pagar de alcabala? Es una buena pregunta. Por ejemplo, ahí se calcula el 3% de la operación económica, pero descontando los 10 primeros UITs. O sea, si actualmente la operación puede ser 100.000 soles, tienes que descontar el valor actual del UIT, multiplicarlo por 10 y lo restas, y sobre eso se calcula el 3%. Ese pago se hace al SAT o a la municipalidad, y en algunos casos hay notarías que tienen convenio para que pagues directamente en la misma Pagas notaría. en la notaría, la alcabala. No todas las notarías tienen, pero sí hay algunas que tienen convenio y lo pueden hacer. Pero no olvidemos un impuesto también importante, que es estar al día a nivel municipal. Antes no era así. Hace 10, 12 años, el estar al día a nivel municipal no era una obligación. Actualmente sí, es decir... O sea, estar al día significa arbitrios. Correcto, ¿No es arbitros, impuestos, todo lo que tenga que ver con el ámbito municipal, pero esa obligación le corresponde al que vende, no al que compra. O sea, el que vende no te podría vender si no está al día con sus arbitrios. Correcto, y eso es un primer gran filtro para evitar estafas, porque si yo veo que el que me está vendiendo no aparece como contribuyente o no está Claro. al día, hay un indicio de que puede ser una operación irregular. Ahora, la conclusión de todo esto, doctor Espinosa, es que, y la recomendación para la gente, ¿no es Claro. verdad? Es, si va a comprar un terreno, si va a comprar un departamento, sobre todo de un edificio que está en construcción, porque si ya está construido, independizado, el procedimiento es más simple, ¿no? Simplemente es un correcto. traslado, ¿no? Pero cuando es una operación, sobre todo a futuro, ¿no? Lo más recomendable es tener un abogado. Sí. Y ustedes en CENICE tienen ese servicio, ¿no? Correcto. Mire, si bien es cierto, el abogado es lo mejor que puede haber, sobre todo en el ámbito inmobiliario, algunos agentes inmobiliarios tratan de reemplazarnos, pero no es lo ideal. El agente inmobiliario ayuda bastante, es un especialista que te calcula los impuestos, te calcula algunas cosas, te puede ayudar con modelos de contratos, pero el abogado es el que conoce, ¿no? Sobre todo el abogado especializado en el rubro inmobiliario. Claro, ¿no? pero el abogado que es tuyo, además, ¿no es cierto? Que está velando por tu interés, ¿no es cierto? Correcto, porque lo importante aquí es que el abogado conozca antecedentes, es decir, yo ya en mi experiencia junto con el estudio CENICE, yo ya le puedo decir, cuando viene con un contrato, cómo actúa esa inmobiliaria, qué problemas he tenido con esa inmobiliaria. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Ya lo saben, si van a comprar un bien de cualquier tipo, busquen un abogado y busquen de preferencia uno de CENICE, ¿no es Correcto, cierto? Va a estar ahí en la pantalla los teléfonos de CENICE para los que quieran conectarse por si acaso, ¿eh? Ahí está, ahí va a estar
la, la respuesta a los interrogantes que tiene. Doctor Espinosa, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias Muy- por la invitación. Muy gentil, yo creo que esto ha sido muy útil. Nos vemos.